Estimados alumnos del curso virtual Justicia Indígena y Derechos Humanos en la Región Andina, sean ustedes bienvenidos. Mi nombre es Mirva Aranda, yo soy la docente que los voy a guiar a lo largo de este curso virtual. Esperemos que sea de bastante interés para ustedes y que podamos abordar, por lo menos de manera introductoria, el panorama de la jurisdicción indígena en nuestros países, en los países de los cuales provienen ustedes, que hasta donde tengo entendido son sobre todo de la región andina, es decir, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. Vamos a dividir este curso en 4 clases. Esta primera clase es solamente una semana introductoria. Vamos a hablar del panorama general de la situación de la justicia indígena en los países andinos y en general en América Latina. En las siguientes semanas vamos a ver ya con detalle algunos conceptos, como por ejemplo qué es el pluralismo jurídico, cuál es la diferencia con el sistema anterior que se denominaba como monismo jurídico. Vamos a ver también en qué consiste específicamente la justicia indígena, cómo funciona, qué tipo de casos resuelve, qué sanciones son las que se imponen. Vamos a ver cómo está regulada la existencia y el funcionamiento de la justicia indígena en los diferentes países, y vamos a ver también en las siguientes semanas cuál es la coordinación que existe entre esa justicia indígena y los sistemas, por así decirlo, formales, oficiales de justicia, como viene a ser todo el sistema de justicia ordinaria, ¿no? Quisiera también poder mostrarles algunos ejemplos de sentencias que ya se han dado, algunas de Colombia, pero también en los demás países, en Perú, Bolivia, Ecuador, de sentencias que se han dado respecto al funcionamiento de la jurisdicción indígena, y terminar con algunas conclusiones de cómo podríamos incorporar este nuevo elemento, digamos, de la administración de justicia dentro de nuestros países. Les estoy dejando para esta semana una lectura interesante del doctor Horst Schomburg, que es una mirada general sobre la incorporación del pluralismo jurídico en América Latina y en las constituciones, sobre todo en la región andina, y un video muy interesante que ha hecho la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena del Perú, que pertenece al Poder Judicial, que se llama Mundos Encontrados, en el cual ustedes van a poder ver algunos casos de interrelación entre la justicia indígena de las comunidades amazónicas en una zona del Perú llamada San Martín con los jueces, los fiscales, es decir, con la justicia ordinaria. Se los pongo para que ustedes puedan ir viendo un poco los temas que vamos a tratar en el curso, y también tenemos como lectura complementaria una declaración, un pronunciamiento de la relatora para pueblos indígenas de la ONU, en la cual menciona algunos estándares internacionales sobre la jurisdicción indígena en relación sobre todo con el marco internacional de derechos humanos. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de justicia indígena? Como su nombre lo indica, nos estamos refiriendo a los sistemas, a los diversos sistemas que tienen los pueblos indígenas de nuestros países para resolver los problemas o los conflictos que surgen dentro de sus pueblos, dentro de sus comunidades. Estos sistemas, como vamos a ver más adelante, a diferencia de los nuestros, normalmente no están basados en una ley escrita, no tienen una persona o un conjunto de personas especializadas en aplicarlo, pero sí, de acuerdo a los estudios que se han hecho, hay un sistema, hay una lógica, digamos, de resolución de casos, resolución de conflictos, que se ha venido denominando en la doctrina como justicia indígena, y de acuerdo a la legislación de cada país como jurisdicción especial, jurisdicción indígena originario campesina, como es en Bolivia, etcétera, ¿no? Estos sistemas de justicia son diferentes, obviamente no es el mismo sistema que aplican todos los pueblos en América Latina, pero estos sistemas ya en las últimas décadas han sido reconocidos como válidos por los sistemas jurídicos de nuestros países, más o menos a partir de la década de los 90, donde se empezó a reconocer a nivel constitucional diversos derechos colectivos de los pueblos indígenas, y también porque nuestros países han empezado a ratificar progresivamente el convenio 169 de la OIT, que en uno de sus artículos, como vamos a ver en la próxima semana, dispone que se debe respetar los métodos que los pueblos utilizan para resolver sus problemas o conflictos internos, ¿no? Por lo general, a nivel de América Latina y a nivel también específicamente de nuestra región andina, esta justicia indígena se ejerce diariamente de diversas maneras, con una serie de limitaciones, problemas y también algunas ventajas que presenta para los procesados, como vamos a ver en las siguientes clases, pero todavía no se ha avanzado mucho en incorporar este tipo de justicia al sistema jurídico occidental formal que nosotros los abogados conocemos, ¿no? Es decir, por lo general nuestros países siguen funcionando
como se hacía anteriormente con nuestro derecho civil, derecho penal, administrativo, etc. Y la justicia indígena ha venido simplemente a adicionarse como algo que se aplica en las zonas rurales, pero ni siquiera en las zonas rurales muchas veces es reconocido y es respetado por los jueces, simplemente existe en la práctica, en los casos que siempre ha existido, como digo, con mayor o menor éxito, con diferentes ventajas y desventajas, pero todavía no se ha logrado una verdadera política de reconocimiento de la justicia indígena para conocerla, sistematizarla y para hacer que coordine de mejor manera con la jurisdicción oficial, o por así decirlo, con la jurisdicción formal occidental que tenemos. En lo que es de reconocimiento formal a nivel de leyes, a nivel de normas, sí se ha avanzado bastante. Casi todos los países la reconocen en sus constituciones. En algunos países se han aprobado leyes secundarias respecto a la justicia indígena. En algunos países como el Perú se han creado oficinas específicas del Poder Judicial para ver el tema de justicia indígena, etc. Pero como digo, lo que falta todavía trabajar es en la práctica, en los hechos, en los lugares donde existen pueblos indígenas, cuál es realmente la división de competencias entre la justicia indígena y la justicia ordinaria y cómo debería ser la coordinación entre las diferentes autoridades, tanto de las comunidades indígenas como los jueces, fiscales y las otras autoridades del sistema ordinario. ¿Cuál debería ser el objetivo en general? El objetivo debería ser que las víctimas o las personas que necesitan justicia puedan acudir a la justicia más accesible, más adecuada, no solamente para ellos, digamos, para el caso en particular, sino además si es que provienen de una cultura diferente, que la más adecuada culturalmente para ellos, pero en general deberíamos trabajar para que todos los sistemas jurídicos puedan unir esfuerzos y lograr que se dé un verdadero acceso a la justicia, sobre todo en las zonas rurales o más alejadas, ¿no? Entonces la justicia indígena funcionará en los casos que sea necesario y que sea más pertinente que funcione, y habrá otros casos en los que seguramente es más conveniente enviar el caso a la justicia ordinaria, o en todo caso que ambas justicias trabajen juntas. Solamente quisiera recordarles, ya para terminar esta pequeña introducción, que la justicia indígena además es uno de los derechos colectivos que tienen los pueblos indígenas y que es parte de las medidas que ha querido tomar el derecho internacional de los derechos humanos para lograr que los pueblos indígenas conserven su cultura. Es decir, la justicia indígena existe no porque sea más rápida, más eficaz o más adecuada para resolver ciertos casos, sino porque es parte de una cultura, es parte de la cultura indígena, y si es que no se permite a los pueblos indígenas poder ejercer sus propias formas de resolver conflictos, estaríamos poco a poco quitándole las posibilidades de que puedan seguir utilizando y reproduciendo y replicando su cultura. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque a veces nos perdemos en la discusión de cuál de las dos justicias funciona mejor o cuál es más adecuada, y ese no es el punto, ¿no? La justicia indígena existe porque es necesaria su existencia para que estos pueblos indígenas puedan hacer efectivo el derecho que tienen a seguir existiendo como pueblos. Además, como vamos a ver más adelante, esta justicia no está exenta obviamente de cuestionamientos y de problemas, y lo que hay que hacer es más bien cómo se puede trabajar con los propios pueblos indígenas. Primero, para conocer la justicia indígena, que es muy poco conocida, hay muchos prejuicios alrededor, no se conoce realmente cómo funciona. Primero, para conocerla, sistematizarla y establecer un buen mecanismo de coordinación para los casos en los que sea necesario con la justicia ordinaria, como se hace en algunos lugares. Al margen de que no existan leyes de coordinación, salvo la ley de deslinde jurisdiccional de Bolivia, que es bastante cuestionable, pero al margen de que no existan leyes de coordinación, que no existan, digamos, protocolos formales de coordinación, salvo en el Perú, donde sí se han aprobado algunos documentos, en la práctica, en algunos sitios sí los jueces, fiscales y policías coordinan con la justicia indígena, pero de diversas maneras y muchas veces dependiendo solamente de la voluntad personal de las autoridades que están a cargo, y cuando se cambia de autoridad ya a veces la coordinación decae, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es recordar que las zonas rurales por lo general son las zonas donde hay mayor carencia de servicios de justicia y donde hay mayor vulneración de todo tipo de derechos, y ver cómo hacemos para que la justicia indígena sea una herramienta más para mejorar el estado de indefensión o el estado de desprotección en el que pudieran estar sobre todo niñas, mujeres, ancianos, personas discapacitadas, etc., ¿no? Es decir, no solamente se trata de decir, bueno, que la justicia indígena funcione y solucione todos los casos, sino asegurarnos de que realmente esta justicia indígena está funcionando de manera adecuada y que está protegiendo a las víctimas, y que además, en los casos en que la justicia indígena tenga limitaciones por la naturaleza del caso o por cualquier motivo, pueda esta justicia contar con el apoyo necesario de la justicia ordinaria, tal como en algunos textos normativos se ha dispuesto,
que pueda recibir, por ejemplo, el apoyo de la fuerza pública, que pueda recibir el apoyo de la Fiscalía, de los juzgados, en los casos que sea necesario, ¿no? Bueno, es un tema bastante amplio, es un tema que a pesar que tiene ya varios años aprobado en nuestras leyes, como he mencionado por nuestros estudios como comisión en los países andinos, es un tema que todavía en la práctica falta mucho por implementar en la práctica en las zonas rurales, pero lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Los invito a leer los materiales de esta semana, participar en el foro, presentarse, contarnos cuál es su experiencia respecto al tema y cuáles son sus expectativas, y en las próximas semanas espero que podamos ir absorbiendo todas sus dudas. Muchas gracias.